que como no han entrado nunca... Sí, está grabando, vale. Pues resumiendo, planteamos la oposición con una serie de temas. Hemos dicho que la primera de las ventajas es que tenemos un temario que el 90% es común a los tres cuerpos, auxilio judicial, tramitación y gestión. Si ustedes se fijan en la plataforma, entiendo que se ve ahora mismo, ¿no? Estamos en el temario. Confírmenme que se ve, sí. Hola. Sí, sí, se ve perfectamente. Vale. Pues si se fijan, hemos creado un temario, pues en este caso tenemos los 32 temas hasta aquí, los 31 temas hasta el archivo judicial completos, ¿vale? Quiere decir que, aunque ustedes vean al inicio del temario tramitación y auxilio, en este caso, es un tema pues que le hemos metido todo el contenido propio de la preparación de gestión procesal. Eso es bueno tanto para tramitación como para auxilio. Me explico. En los exámenes, aunque pasó en este último examen de auxilio, aunque la parte de recursos no entra, en teoría, entre comillas, no entra, han puesto preguntas de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que enlazan una cosa con otra y al final te preguntan de un articulado que tú entendías que no entraba porque estaba dentro de algún epígrafe de recursos. Eso nosotros lo atacamos o lo combatimos con unos temarios bastante completos. En cualquier tema que ustedes entren, van a tener las leyes completas y las explicaciones que vamos a dar completas. Si ustedes entran en los procesales, por ejemplo, a partir del tema 16, efectivamente, van a tener todo el desarrollo, van a tener la ley completa e incluso esquemas y artículos que nosotros entendemos que deben estudiarse, ¿vale? Un poquito funciona todo eso así. Con lo cual, pues bueno, preparándolo al ritmo que nosotros marquemos, pues yo creo que van a poder llegar bastante bien preparados. Así que, en principio, yo creo que ese sería el sistema que nosotros planteamos. Por supuesto, las clases no son un monólogo aquí de los preparadores y que no se puede intervenir, al contrario. Esta pantalla permite cámara, permite micrófono y están hechos para que cada uno hable lo que entienda. Y sobre todo, cualquier duda, bien se pregunta, bien se escribe en el chat, bien se habla, cada uno y cada una como quiera, ¿vale? Este sistema nosotros lo pusimos cuando la pandemia el año pasado pues nos impidió continuar con las clases presenciales. Ya me habrán oído más de una vez que yo soy más partidario de las presenciales, pero de momento es que no se puede volver a ellas. Estamos todavía ahí en eso. Las presenciales son más directas, yo veo las caras de las personas, ustedes me ven a mí, ven a todo, estamos en un ambiente un poquito más de estudio, es un poquito mejor, nos concentramos incluso mejor. Pero también es verdad que para ustedes pues ha resultado mejor, tienen más facilidad para seguirlas, están más cómodos quizás en su casa y tomárselo en serio es igual de fácil en una clase que en tu casa concentrado. Pues bueno, sin más, al empezar, pues bueno, tenemos que entender que es una oposición donde lo jurídico, los conceptos del mundo del derecho, pues son muy importantes. No en vano estamos dentro. Dime, Seo. Disculpa un segundo antes de que empiece ya de lleno. Vale, sí. Decirles que ya les comenté antes que el 6, el 7 y el 8, esos temas los vamos a ver ahora directamente, pero desde que terminemos el 6, el 7 y el 8, ya Fran se va a pasar a procesal y nosotros tenemos que empezar. Yo lo tengo dividido un poco en la parte procesal y la otra la llamo organización judicial, pero bueno, pueden llamarla como ustedes quieran. Pero ya empezamos, desde que Fran acabe 6, 7, 8, ya empezamos la dinámica que hemos hecho otras veces. O sea, vamos a hacer, por un lado, la materia que va viendo Fran, hacemos un test de repaso, de lo que sea, y efectivamente vamos dándonos materia del tema 1, por ejemplo, Constitución. Pues ese día vamos a ir marcando artículos ya de Constitución del 1 al 20. Pues mientras vamos viendo el 6, 7, 8, tenemos que ir viendo también algún que otro artículo de los otros temas. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a centrar en ver 2, 3 semanas Constitución,
2-3 semanas el tema 2, 2-3 semanas la Carta de los Derechos, porque consideramos que son es temario que se puede ver perfectamente vía muy teóricos y que podemos ver perfectamente vía test. Entonces, si hay alguna duda sobre esos temas o lo que sea, eso sí, lo hablamos en las clases y toda la historia. Pero nosotros nos vamos a basar todo, el 70% de la OPO es procesal. O sea que el fuerte nuestro va a ser el procesal. Y lo otro lo vamos viendo poco a poco, quitándonos temas de arriba, sin abandonarnos, claro, porque un tema como, por ejemplo, el reglamento de los funcionarios, permisos, licencia, tomas de posesión, todo eso hay que controlarlo porque de eso nos entran bastante preguntas. O sea que la base va a estar en el procesal y lo otro lo vamos viendo como siempre lo hemos visto. O sea, la clase dividida en dos, por así decirlo. Vale, ya irán cogiendo dinámica los que están empezando el sistema. Mucha tranquilidad, que lo importante es coger el ritmo de preparación. Bueno, como les acaba de decir SEO, abordamos para empezar este bloque de los temas 6, 7 y 8. Son 3 temas en los que nos plantean 2 cuestiones básicas. Por un lado, nos plantean en los temas 7 y 8 cómo se organiza todo esto de los juzgados y tribunales, ¿vale? Cómo funcionan, cómo se organizan y qué funciones tienen cada uno de los órganos o de los juzgados y tribunales que conforman toda esta pirámide de órganos judiciales. En particular, esto lo hacen los temas 7 y 8. Ya entraremos en ellos cuando nos toquen. Por su parte, el tema 6 lo que hace es definirnos y entrar a analizar cómo dice la ley que se organiza el Poder Judicial, ¿vale? Hemos marcado durante el mes este de semidescanso, hemos marcado a los que querían darnos un buen repaso a la Constitución. La Constitución española del 78, con sus reformas, con sus dimes y diretes, es hoy y sigue siendo hoy la norma que está en la cúspide de la pirámide de normas que tenemos en todo el territorio español, ¿vale? En todo el Estado. ¿Qué significa eso? Es la norma más importante, es la norma que se coloca en una superioridad jerárquica, es la norma suprema, ¿vale? Y es la norma que marca dónde está lo constitucional de lo anti o no constitucional. Quiere decir que todo lo que esté debajo de ella, en esa pirámide de normas que nosotros imaginamos, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, directivas, lo que sea, todas esas normas inferiores, de rango inferior, tienen que estar bajo el paraguas de constitucionalidad, es decir, no pueden ir en contra de lo que dice la Constitución. Los que hayan tenido y las que hayan tenido la oportunidad de ir leyéndose y repasando la Constitución durante este mes, habrán visto que a lo largo de sus títulos nos distingue, en el título 3º, 4º, 5º y 6º, nos distingue pues varias instituciones o varios poderes básicos del Estado. El Poder Judicial, entrando de lleno en lo que va a ser el concepto que tengamos que arrastrar durante todos estos 3 temas, el Poder Judicial se configura ya desde la Constitución como uno de esos 3 poderes básicos o supremos del Estado. Para repasar un poquito esto que es teórico, para situarnos simplemente, los otros 2 poderes básicos pues son el legislativo, lo tenemos aquí en el título 3º de las Cortes Generales, habremos ya tenido oportunidad de estudiarnos el Congreso, estudiarnos el Senado, estudiarnos o por lo menos tener conciencia de los parlamentos autonómicos, ¿verdad? Y el sistema de autonomías que tenemos nosotros, pero bueno, el poder legislativo, es decir, el encargado de fabricar y elaborar las normas, las leyes, con sus sistemas, ¿vale? Que también están en la Constitución, título 3º de las Cortes. Y el Poder Ejecutivo sería el que nos faltaría, donde hablamos de gobierno y administraciones, ¿vale? También tenemos gobierno central, gobiernos descentralizados o autonómicos, e incluso nuestro sistema prevé una tercera escala de administraciones, gobierno y administraciones locales.
No es exactamente lo mismo gobierno y administración. Ya los que hemos estudiado un poquito lo hemos visto en multitud de ocasiones. La administración es como si fuera esa maquinaria que siempre está dentro de un ayuntamiento, dentro de una consejería, dentro del propio Congreso y Senado. Y gobierno es propiamente el Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, los ministros, el presidente del gobierno, los consejeros, el alcalde y los concejales que gobiernan, etcétera, etcétera, etcétera. Esos cargos políticos gubernativos que son los encargados de administrar ese poder ejecutivo, ¿vale? La administración sería la maquinaria que produce, que trabaja en ese momento, y el gobierno el que es encargado de políticamente dirigir toda esa maquinaria de administración, el que se encarga de tomar las decisiones. Por supuesto, dime, Deseo. Sí. Por guiarlos un poco, si alguien quiere seguir la clase con la ley y ahora mismo lo que estaba comentando Fran, tenemos que tener a mano, si lo tenemos, la Constitución en el título 6, que es el artículo 117 al 127, y por otro lado la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 1 de la a partir de ahí, y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ¿vale? Correcto. Lo digo porque a muchos les gustará oír la clase mirando la ley. Lo pueden hacer perfectamente, sí, sí. Perfectamente. Es más, yo se los recomiendo que sigan un poco la clase con la ley en la mano con la ley que estemos viendo en cada momento, sí. Exactamente. Muy bien. Lo único que hoy, por ejemplo, vamos a saltar un poquitito algunos artículos porque en esto del Poder Judicial, para ver el concepto, para ver la organización, no está regulado artículo por artículo. La idea de hoy es simplemente tener una primera toma de contacto, distinguir muy claramente 2 o 3 conceptos para ya luego poder entrar de lleno a las cositas que tenemos que ir memorizando, ¿vale? Hoy se trata un poco de entender dónde estamos aterrizando, qué es esto del Poder Judicial, quién es el Consejo General del Poder Judicial y sobre todo distinguirlo, que ahora entraré en eso de lleno, distinguirlo de la potestad jurisdiccional, es decir, del día a día de los jueces, del día a día de los tribunales. ¿Vale? Son 2 cosas que ya veremos que son distintas. Pero bueno, volvemos un poco a los 3 poderes básicos del Estado. Dijimos que está el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El judicial lo tendríamos regulado, como les acaba de decir SEO, en el título 6, en esos artículos, del 117 al 127 de la Constitución. Y la Constitución lo que consigue al diseñar todo este sistema de poderes básicos del Estado, que en realidad se encargan de todas las facetas del Estado, pues consigue un equilibrio entre los 3 poderes en el sentido de que ninguno de ellos se sitúa por encima del otro. Fíjense que aunque tienen facultades y funciones distintas, aparentemente, pues claro, unas influyen en otras. Ejemplo claro, si el poder legislativo elabora una ley que es propuesta por el gobierno sobre cómo se hace un procedimiento, ¿verdad que influye en el día a día de los jueces que aplican esa norma? Pues claro que les influye, pero eso no quiere decir que esté por encima o no, porque el juez que ve ese artículo de esa norma que uno ha propuesto y el otro ha elaborado y dice, esto no es acorde a la Constitución, tiene mecanismos para criticar o impugnar todas esas normas. Eso he dicho un poco para que vean que existe un sistema de equilibrio y que ese equilibrio se consigue con una serie de controles que están previstos tanto en la Constitución como en las distintas normas de rango inferior. Solamente quedarse con esa idea. 3 poderes, cada uno en su sitio, todos provienen de la Constitución, todos en situación de equilibrio, vamos a decirlo así, de igualdad, ninguno por encima de otro, pero todos influyendo en los otros y con un sistema de equilibrio basado en que todos tienen herramientas de control, ¿vale? Unos creando normas, otros tomando decisiones, otros aplicando o interpretando la legislación en cada caso. Bueno, planteado eso así, el Poder Judicial, que es el que nos interesa a nosotros, se identifica con una de las funciones esenciales, ¿vale? La llamamos o la llama la Constitución, el Poder Judicial se encarga de ejercitar o de realizar y llevar a cabo la potestad jurisdiccional. ¿Cómo definimos esto? Pues lo definimos como les hemos puesto aquí. La facultad de dictar sentencias
y la facultad de hacer cumplir esa sentencia. Por supuesto, ya se pueden imaginar que eso es una facultad exclusiva de los que integran el Poder Judicial. ¿Quiénes son? Jueces y magistrados, de todo tipo, de toda condición, pero siempre jueces y magistrados, o jueces o magistrados. En definitiva, la potestad jurisdiccional la vamos a definir rápido diciendo que es, por un lado, juzgar y por otro, que se cumpla lo juzgado, hacer ejecutar lo juzgado, ¿vale? Bueno. Quédense, perdona. Sí. Quédense con, ya este año salió una pregunta, ¿en qué título de la Constitución se regula? No me acuerdo si era el Poder Judicial, sé que hay una pregunta de esa, no, creo que era ¿en qué capítulo del título primero se regula los derechos fundamentales o algo de eso? Sí, esa es ya aquí nos está saliendo un título, el título sexto, que regula el Poder Judicial. Pregunta de Constitución y pregunta también del tema 6. Eso no lo pueden poner perfectamente. Quédense con esas cositas que son preguntas fáciles y que son las que fallamos y nos damos cabezazos cuando salgamos del examen. Efectivamente. La ley orgánica del Poder Judicial, ¿de qué fecha es? Eso también es importantísimo. Como lo tiene ahí en la diapositiva, Fran, el Poder Judicial abarca desde el artículo 117 al 127. También hay que estudiárselo así, porque en el tema 1 de la Constitución no solo dice la Constitución española, sino nos dice estructura, títulos. Sí, o sea, todo. que hay que verlo también un poco, hay que enfocar un poco el temario como está en la convocatoria. Sí, cuando ustedes cojan cualquier ley por primera vez, voy a hacer esto chiquitito un momento, cuando ustedes cogen una ley por primera vez, lo normal es que les suene a chino y no sepan ni por dónde abrirla, ¿vale? Ninguna que se asuste por eso, porque es lo que nos suele ocurrir a todos. Los que ya tienen la suerte de haber trabajado con leyes o haber manejado algún código, el Código Penal, el Código Civil, etcétera, etcétera, pues bueno, ya tienen un pasito adelante. Pero no se preocupen porque cuando nosotros entremos en cada una de las leyes vamos a ir explicando qué significa un título, qué significa un capítulo, por qué un artículo tiene el artículo 4 y el artículo 4 bis, ¿vale? Que explicaremos qué son las disposiciones transitorias, adicionales, finales, cómo es la estructura de una norma. Es imposible que hoy ustedes se vayan con una idea de qué es una norma, ¿vale? Los que ya han trabajado con ellas, sí. Los que ya han trabajado con ellas, ya pues debe sonarles todo esto. El índice, el sumario de una ley, qué es el preámbulo de una ley, todas estas cositas. Lo bueno que tiene es que todas y cada una de ellas se estructuran exactamente igual. Por lo tanto, aprendida una estructura, ya sabemos dónde buscar en todos y ya sabremos qué significa libro, título, capítulo, artículo o sección, ¿vale? Que son las distintas formas en que se puede estructurar cualquier ley o cualquier reglamento. No se preocupen porque eso lleva su tiempo, ¿vale? Bueno, volviendo un poco a por donde íbamos del Poder Judicial, en nuestro caso, perdonen aquí que se me montó esta frase con la otra, pero bueno, volviendo a las primeras pinceladas del Poder Judicial, debemos saber que en cuanto a medios materiales, se encarga de darnos el dinerito, los recursos, tanto materiales como personales, el Ministerio de Justicia, pero también las comunidades autónomas en el caso de que tengan las competencias asumidas. Como ustedes saben, nuestro sistema autonómico prevé que determinadas competencias de la Constitución que establece la Constitución como propias del Estado, sanidad, educación, justicia, ¿vale?, puedan ser transferidas a algunas comunidades que lo quieran asumir, lo pidan y se le haya realizado esa transferencia. Esa transferencia de recursos significa que la competencia sigue siendo del Estado. Justicia es el claro ejemplo. La competencia sigue siendo a nivel nacional del Ministerio de Justicia. Y lo que tenemos transferido a Canarias, por ejemplo, es la gestión de medios materiales y recursos humanos. Por lo tanto, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en Canarias, tanto en Las Palmas como en Tenerife, es la que gestiona a los funcionarios de los cuerpos de gestión
que en Madrid lo gestiona directamente el Ministerio de Justicia. Esto a nivel mapa del territorio español nos distingue comunidades transferidas, que las llaman así, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, no sé si alguna más se me queda por ahí, frente a comunidades autónomas de territorio ministerio. Quiere decir que tratan directamente con el Ministerio de Justicia. Eso puede implicar algunas diferencias incluso en cuanto a situaciones personales o en cuanto a alguna percepción de alguna retribución que se cobra antes en el ministerio y luego en las transferidas o al revés, algunas implicaciones, pero bueno, todo se va adecuando a la normalidad. Piensen que nuestra oposición, básicamente gestión, tramitación y auxilio, son cuerpos de escala nacional. Quiere decir que nosotros no nos limita la comunidad autónoma. Si ustedes aprueban una oposición al Cabildo de Tenerife, solamente van a poder trabajar en la comunidad autónoma mediante sistemas de concurso. Se podrán ir a lo mejor a otros cabildos o a lo mejor a otras áreas del mismo cabildo, pero no van a poder trabajar en otras administraciones superiores a la comunidad autónoma. Lo mismo les pasa si ustedes aprueban una oposición en un ayuntamiento. Podrán a lo mejor trasladarse de zona, de área, de puesto, pero no podrán acceder a otras administraciones que requieran otro tipo de oposición. En justicia, nosotros nos podemos mover no solo dentro de nuestra comunidad autónoma o nuestra provincia, sino salirnos a territorio nacional. Existió la duda, esto a modo de comentario, de si con la oposición de justicia aprobada en determinado cuerpo podrías optar a otras oposiciones de otras administraciones. Eso va a depender, pues, de el contenido de la oposición, la similitud que tenga con ellas, el reconocimiento de lo que se llama el grado y el nivel. Nosotros no tenemos una homologación a que gestión sería A2, tramitación sería B y auxilio sería un C1 o C2, por ahí. Bueno, no está eso materializado ni puesto en una norma, blanco sobre negro, y tendría que homologarse. Yo entiendo que incluso te tendrían que dejar presentarte a esos concursos de otras administraciones, pero bueno, lo digo a modo de curiosidad. Lo que sí tenemos claro es que en los concursos nos podemos ir a Murcia, Madrid, Andalucía, donde nos dé la gana, ¿vale? Siempre que llevemos el tiempo necesario y exista plaza vacante, ¿vale? Así de sencillo. Lo cual, para mi punto de vista y el que no tenga problemas de movilidad o quiera iniciar cualquier tipo de aventura, etapa o lo que sea, es una ventaja, ¿vale? Cuestiones de familia, etcétera, etcétera. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿quién nos nutre y quién nos da los medios materiales? Otra cosita importante que hay que tener en cuenta, incluso con que esté esto por encima de todo. La naturaleza del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial lo tenemos que configurar ya como uno de los órganos principales de todo esto, de la organización de los órganos del Estado. Es un órgano constitucional en el sentido de que está regulado en la Constitución, lo acabamos de ver, y proviene su propia esencia de ahí, tiene esa protección. De hecho, se sitúa como el órgano más importante y principal de lo que vamos a empezar a llamar gobierno de los jueces. Fíjense que no estoy hablando de la potestad jurisdiccional que estábamos hablando antes, no estoy hablando del día a día, del trabajo en el juzgado, de dictar sentencias y que se cumplan, no. Eso lo vamos a llamar potestad jurisdiccional, que es el día a día. Estoy hablando de ¿quién gobierna a los jueces? O sea, cada uno hace lo que quiera, todos hacen lo mismo, en Madrid hacen una cosa y en el otro otra. No, habrá que tener una estructura, una organización de que todos los tribunales funcionen de la misma manera, se constituyan de la misma manera, ¿vale? Tengan el mismo número de jueces o no, se nombren esos jueces de alguna manera. Bien, los jueces cojan vacaciones o tengan derechos o no tengan derechos, pues todo eso que es el gobierno de los jueces lo vamos a terminar en la pirámide de órganos en el Consejo General del Poder Judicial. Curiosa la naturaleza de este órgano, que aunque es constitucional, no va a pertenecer ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, aunque lo vean aquí mal, ya lo corregiré después en la que subimos, ni tampoco pertenece al Poder Judicial como un tribunal más, como un tribunal de Santa Cruz de Tenerife o los juzgados de la Orotava o los juzgados de Arona. No,
No pertenece a ninguno de los tres, pero entre sus funciones sí que vamos a advertir funciones que son propias de estos poderes. Por ejemplo, dictar un acto administrativo cuando el Consejo concede o deniega unas vacaciones a un juez, por lo que sea, por razones del servicio. Mire, no se puede ir usted porque se queda el tribunal sin nadie, fulanito está enfermo, el otro está tal, usted no puede disfrutar de esas vacaciones y le deniega las vacaciones justificadamente. Está emitiendo un acto administrativo que sería propio pues del gobierno, de cualquier alcalde, de cualquier consejero o incluso del Consejo, del Congreso de los Diputados o de cualquier otra administración, ¿verdad? Bien. Tampoco pertenece al poder legislativo, no es el Congreso ni el Senado, no es el que hace, aquí dije Congreso, no, al Consejo de Gobierno. El poder legislativo no es el Congreso, no es un parlamento autonómico, pero sí que le hemos visto dictando reglamentos. ¿Qué reglamentos dictará este Consejo General del Poder Judicial? Los reglamentos de sus funciones, es decir, un reglamento en el que diga cómo se accede a determinados cargos, cómo se configura determinado órgano inferior o cómo se hacen las inspecciones de estadística, cómo se solicita determinado plus, determinado periodo de asuntos particulares, cómo se regula pues la escuela de práctica judicial, la escuela judicial, en fin, un montón de funciones en las que dicta normas. Los reglamentos son una norma de rango inferior a la ley, ¿vale? Un reglamento de los que hablábamos antes, que tienen que estar todos de acuerdo al final con la Constitución. Por último, no pertenece al Poder Judicial, no es un tribunal, no es un órgano judicial en el sentido de juzgado o audiencia provincial o Tribunal Superior de Justicia, no, pero sí que dicta resoluciones que afectan a personas, en este caso a jueces y a magistrados. El ejemplo claro es cuando en los expedientes disciplinarios, pues condena a sanciones o impone sanciones por alguna infracción, o también cuando emite un montón de informes que tanto la Constitución como las leyes le encargan o le ponen como preceptivos. Cuando los emite, está dictando resoluciones que tienen una influencia, una trascendencia en personas o en procedimientos, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta esta naturaleza. Desde la Constitución nace y se va a encargar, es el órgano máximo de gobierno de los jueces. Como vimos antes, ¿dónde se regula? En la Constitución, en estos 10 articulitos. Sobre todo, vayan familiarizándose ya desde hoy con esta ley, Ley 685 de 1 de julio del Poder Judicial. Y luego existe un reglamento de organización y funcionamiento que nosotros prácticamente no vamos a tocar porque lo que se encarga de hacer este reglamento es desarrollar algunos aspectos de esta ley. Casi siempre los reglamentos suelen ser de desarrollo de leyes, cuestiones que se han quedado con algún vacío legal. Oye, se establece un procedimiento para nombramiento de lo que sea, plin, sí, pero no dices cómo. Entonces viene el reglamento y amplía esa información, la desarrolla y entonces ya tenemos una norma inferior donde acudir para cuando nos surja la ocasión, ¿vale? El reglamento se configura como norma de desarrollo casi siempre. Bueno, pues el reglamento 186 del 22 de abril también desarrolla algunos aspectos de esta ley orgánica referentes todos al Consejo General del Poder Judicial. Nosotros estudiaremos en este tema cómo se compone el Poder Judicial, qué mecanismos tenemos, quién es el que lo preside, la importancia del presidente, e iremos viendo pues, un presidente y cuántos vocales, quién los nombra, cómo se compone, veremos quiénes designan a quién y ahí veremos un mecanismo de control del Ejecutivo muy importante. Estudiaremos también al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y también los distintos órganos que tanto la ley orgánica como el reglamento disponen, ¿vale? Les adelanto que lo que vamos a estudiar el próximo día, porque hoy nos quedan un poquito más de teoría, va a ser el Pleno del Consejo General del Poder Judicial como órgano completo del mismo, la Comisión Permanente con sus funciones, la Comisión Disciplinaria, que ya disciplinario les dice de qué se va a encargar esta comisión, y algunos órganos inferiores, ¿vale? O inferiores o menos importantes, ¿vale? Como pueden ser
la Comisión de Asuntos Económicos, que se refiere pues también a ese tema, o la Comisión de Igualdad, que sí que está en boga pues desde hace unos años y tiene su función concreta. Otros órganos que sí que son ya más de carácter técnico-administrativo, tendremos la Secretaría General, el Gabinete Técnico, que es uno que se modificó no hace mucho tiempo y donde han sacado bastantes preguntas, el Gabinete Técnico del Consejo General, y algunos otros servicios inferiores, ¿vale? Como curiosidad, la escuela judicial, es decir, la escuela donde obligatoriamente van los jueces y fiscales que terminan su oposición y han aprobado como jueces, tienen que pasar por una formación obligatoria en la escuela judicial, pues está regulada también por el Consejo General del Poder Judicial. Y por último, el Centro de Documentación Judicial. Ustedes saben que las sentencias, pues casi desde las audiencias provinciales hacia arriba, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional en algunos casos, pero sobre todo las sentencias del Tribunal Supremo, configuran lo que llamamos jurisprudencia, es decir, la colección de todas esas sentencias que van sentando los fundamentos de todos los asuntos, ¿vale? Cada asunto que llegue se supone que el Tribunal Supremo va a tener la última palabra en forma de sentencia. Si ya lo ha dicho antes, se aplica esa misma doctrina y esa jurisprudencia. Por lo tanto, ¿quién custodia, quién prepara, quién maneja y quién organiza todo ese material? Pues también se encarga el Consejo General del Poder Judicial con un centro de documentación judicial, ¿vale? Algún órgano más se me queda por ahí, pero bueno, en principio eso es lo que nos tocará ir desgranando poquito a poco para que vean que no es solo el Consejo General, sino que hay muchos órganos dentro de él, ¿vale? Son bastante complejos. Bien, como les decía, un poquito antes de eso, tenemos que tener en cuenta un poquito... Ay, se me movió mucho esto. Bueno, unos cuantos principios o articulitos que sí que afectan pues a la situación jurídica de los jueces y magistrados. Lo digo desde ya y así no tenemos ningún problema. En el Poder Judicial que vamos a estudiar en el tema 6, no vamos a estudiar a los jueces y a los magistrados. No vamos a estudiar lo que hacen ellos diariamente, ni dónde trabajan. Los juzgados no los vamos a empezar a ver hasta el tema 7 y 8, pero sí que nos dice que en el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, los que dictan sentencias y hacen que se cumplan, solo pueden ser jueces y fiscales. Nada más que ellos y solamente ellos. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta cómo se les configura jurídicamente para saber de quiénes estamos hablando. Miren, uno de los artículos más importantes es el 117.1, que lo ponemos aquí en grande siempre, y que nos va a dar las 4 claves para entender cómo se configura un juez o un magistrado jurídicamente. El artículo 117 nos dice que la justicia viene del pueblo, que se administra en nombre del rey, por los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. ¿Quién integra el Poder Judicial? Jueces y magistrados, todos, pero solo ellos, solo los jueces y solo los magistrados. Son los que tienen el Poder Judicial. Sí, efectivamente, esa es una de las frases que más le van a escuchar a CEO a lo largo de la preparación, es esa. Les aconsejo que cuando le oigan decir esa frase, la apunten y ese artículo se lo aprendan tal y cual, porque lo sabe, porque lo sabemos los que hemos aprobado la oposición, que son importantes, y lo sabe, pues yo no sé por qué, pero sabe además que puede caer o no puede caer, ¿vale? Ya nos ha pasado, así que seguir ese consejo porque es importante. Miren, aparte de que son los miembros del Poder Judicial, nos dice algo más, y aquí es donde perfila los 4 principios más importantes en cuanto a jueces y magistrados. Son independientes, son inamovibles, se les aplica responsabilidad, es decir, son o han de ser responsables, y se someten solo al imperio de la ley, únicamente al principio de legalidad. Decimos únicamente, pero es bastante. O sea, el someterse al imperio de la ley ya veremos que implica muchas cosas, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos 4 principios. Y aquí, aunque esté por encima, que no sé por qué demonios me sale esto aquí cuando lo pongo bien, se configuran así los 4 principios que afectan a jueces y magistrados. El principio de independencia, ubicado en los artículos 12 a 14. De aquí vamos a ver solamente las cositas más importantes. Yo voy a saltar ahora a estos artículos, por eso les decía
que vamos a ir saltando un poquito de un sitio a otro, pero quiero explicarles primero eso. La independencia se configura de modo que ellos en el ejercicio, ellos me refiero a jueces y magistrados, cuando están ejercitando su potestad jurisdiccional, es decir, en la tramitación de los procedimientos, en la aplicación de la ley y al dictar sus sentencias o ejecutarlas, son independientes. Ningún superior puede entrar ahí a decirle cómo tiene que hacer las cosas, ¿vale? Son los artículos 12 a 14 los que establecen toda esta regulación. Inamovibles quiere decir que por el mero hecho de que no nos gusten sus sentencias, no los puedo separar de su puesto de trabajo, suspender, no los puedo mover de sitio, no los puedo cambiar de juzgado, ¿vale? Y piensen ustedes que a nivel juzgados importantes, Tribunal Supremo, audiencias nacionales, tribunales superiores de justicia, puede haber intereses en conflicto y puede haber focos de poder a los que no le guste tal juez, porque siempre castiga a los constructores que hacen no sé qué cosa. Bueno, no sé si me explico. Habrá intereses que digan, yo no quiero tener a ese juez en la audiencia provincial de Las Palmas o en la audiencia de Santa Cruz, porque es un tal, porque es un cual, porque es de este partido, porque es del otro partido. Bueno, pues por nada de eso, de sus sentencias, le podemos mover. Solamente se les podrá separar del servicio, suspender de sus funciones, jubilar por edad o porque haya pedido la jubilación, ¿vale? Siempre que concurran las causas específicas que están previstas en la ley. Por eso les ponemos el artículo 15 y los artículos 379 a 388. Les prometo que esto está corregido y cuando subamos el tema completo en las diapositivas estas estará bien puestito, ¿vale? En cuanto al principio de responsabilidad, se establece por la Ley Orgánica del Poder Judicial en tres ramas bastante distintas, ¿vale? La responsabilidad de un juez o de un magistrado la vemos en tres variantes. La vemos en la parte penal, quiere decir que un juez en el ejercicio de su función, ¿vale? Porque un juez también es persona y puede pegarle a una persona en un supermercado, puede maltratar a su novia o a su esposa, ¿verdad? Puede robar algo en una tienda. Un juez es una persona que puede cometer un delito en la esfera privada. Perfecto. Pero cuando cometa un delito o se entienda que ha cometido un delito en el ejercicio de sus funciones, es decir, trabajando como magistrado, trabajando como juez, en una sentencia, en un procedimiento, ¿vale? Hablamos de delitos como la prevaricación administrativa, como el cohecho, como algunos delitos económicos también. Bueno, pues cuando se entienda que lo comete, va a tener una responsabilidad. Pero la ley va a marcar en estos artículos 405 a 410 cómo se le exige esa responsabilidad, ¿vale? Veremos algunos de ellos. Con respecto a la responsabilidad civil siempre hablamos de que el juez o el magistrado, por razón de su trabajo, ha producido un daño o ha producido un perjuicio. Y ese daño o ese perjuicio se tiene que indemnizar, ¿vale? Básicamente los artículos que les hemos puesto aquí lo que nos dicen es que existen dos posibilidades de que un juez incurra en esta responsabilidad civil. Por un lado, el error, que un juez cometa un error en un procedimiento o en una sentencia, y por otro lado, lo que la ley llama el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. El ejemplo más claro, puse una demanda en el año 2014 y todavía no me han dictado la sentencia. Llevo 10 años esperando para que le condenen al señor a lo que sea. Una dilación indebida que ha producido unos daños y se demuestra, ojo, se demuestra que es porque el juez no ha querido dictar la sentencia. O sea, no es que el procedimiento haya tenido subidas, bajadas, recursos, se anula parte, ¿vale? Lo normal, aunque haya tardado mucho. No, ya estaba todo terminado y el juez no ha dictado sentencia. ¿Por qué? Porque no le ha dado la gana, porque se fue de vacaciones, porque se le olvidó, por lo que sea, ¿vale? Un anormal funcionamiento en la Administración de Justicia también da lugar a una indemnización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues se establece que será la Administración, a través del Ministerio,
quien asuma el pago de esa indemnización. Y en algunos casos, como veremos, sí que podrá lo que se llama repetir o ir en contra de ese magistrado o ese juez directamente, es decir, a tocarle ya su sueldo o sus ahorros o a embargarle el daño o el perjuicio que ha tenido que pagar el ministerio por cuenta de su error o por cuenta de su dilación indebida. ¿En qué se traduce esto en la práctica? Para que nos acordemos, pues que todos los jueces, fiscales, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, todos pues tienen un seguro de responsabilidad civil para que en último extremo, si meten la pata en algo, si cometen alguna irregularidad que sea culpa de ellos y se demuestre, culpa o dolo también lo distingue bastante la ley, pero bueno, ya lo veremos, pues tengan un seguro que cubra ese imprevisto o esa responsabilidad civil. Por lo tanto, responsabilidad penal, delitos en el ámbito de sus funciones, responsabilidad civil por error o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Por último, la última de las responsabilidades que, ojo, tenemos todos los funcionarios y empleados públicos de las administraciones. Responsabilidad disciplinaria. No es que las otras no las tengamos, pero en los casos de jueces y fiscales es así de específica. Pero la disciplinaria la tenemos todos. El que cometa alguna falta de las que están reguladas en nuestro reglamento, le puede caer una sanción. En este caso son los artículos 414 a 427 los que regulan tanto las faltas muy graves, graves o leves, como las sanciones que van aparejadas a ellas. ¿Vale? Por último, en el repasito yo creo que no sé si nos va a dar... Sí, todavía nos da tiempo, bien. El principio de legalidad. Hemos visto que el propio artículo 117.1 nos dice que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. No hay ninguna otra circunstancia que les mueva a ellos a dictar una sentencia en un sentido o en otro. Simplemente de la interpretación por sus conocimientos de la ley tendrán que dictar esa sentencia. No puede ser que por razones económicas, por razones de otra índole, por piedad, por no sé qué. No. El principio de legalidad, lo que dice la ley es lo que me da a mí la potestad para dictar esta sentencia, es decir, me apoyo en ello, pero también me condiciona en el sentido de que solo puedo tomar esta resolución, solo puedo tramitarlo por este cauce, ¿vale? Se regula prácticamente lo mismo en el artículo 9 de la Constitución, 9.1, y en el artículo 1 de la Ley Orgánica, donde nos vuelve a repetir que los jueces solamente están sujetos, en este caso, a la Constitución y al imperio de la ley. Lo dice así. Pero bueno, el significado es el mismo. Será la ley la que rija todo su trabajo, todo su día a día y solamente la ley. Vale. Bueno, hemos visto los 4 principios que afectan en lo jurídico a jueces y a magistrados. Y ahora vamos a ver los principios que lo que nos interesa verdaderamente de este tema para empezar a ver luego los órganos. ¿Cómo se estructura, cómo se organiza todo esto del Poder Judicial? Igual que nos suena por verlo en la tele, que está el Congreso y está el Senado, están las comisiones, ¿verdad? Están por ahí todos organizados en el Poder legislativo y ejecutivo, el gobierno, las distintas gobiernos autonómicos, etcétera. Pues el Poder Judicial también se estructura en los órganos que estudiaremos después. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace en todo el territorio nacional y con determinados principios organizativos. Vamos a intentar verlos. Les hemos puesto los 8 principios que nos marca la ley orgánica y los articulitos en los que se regula. De cada articulito de estos salen las que llamamos las preguntas de estos temas, las preguntas más feas, porque son básicamente de frases largas, de teoría, donde por mucho que lo entendamos nos suena todo a lo mismo, ¿vale? Es muy solo a la larga, después de tanto verlo, de tanto entenderlo, conseguimos quedarnos bien con las frases y con las coletillas. Por eso es muy importante tener un poquito el conocimiento de lo que es, entendiendo lo que es, y luego ya aplicarnos los articulitos. Pero salen muchas preguntitas de esta parte de Constitución, Ley Orgánica, la parte principal, que son genéricas, ¿vale? 8 principios organizativos. El principio exclusividad jurisdiccional. Ya lo hemos visto. La potestad jurisdiccional, es decir, juzgar y hacer juzgar lo ejecutado, corresponde a los jueces, a todos ellos,
y solo a ellos, en el doble sentido. Nadie se puede poner a dictar sentencias, pero solo ellos lo hacen. Y la otra parte es que ellos no hacen otra cosa. Exclusiva y excluyente, lo dice algunos libros, algunos manuales lo dicen así. Se trata de una competencia, la potestad jurisdiccional, exclusiva y excluyente. Solo eso y nadie más puede hacerlo. ¿Le corresponde a quién? A juzgados y tribunales, y nos introduce el concepto de competencia. Cuando nosotros estudiemos los distintos órganos judiciales, tema 7 y tema 8, veremos que cada procedimiento, cada petición que yo haga a un juzgado va a terminar en el juzgado competente. Ya veremos que de ahí se deducen unas normas de competencia que la ley marca. Cada una de las normas procesales nos dirá: en caso de que usted se quiera divorciar, tendrá que poner su divorcio en el último domicilio de los cónyuges, último domicilio conyugal. Y si no vivieran juntos, en tal sitio. Y si los vivieran en distintos lugares, podrá ponerlo uno, es decir, una serie de normas de competencia, para que al final se sepa dónde hay que poner cada una de las demandas o peticiones judiciales. También establecerán estas normas de competencia qué tipo de procedimiento hay que elegir en cada caso. Si yo quiero denunciar que me han robado un coche, tendré que irme a un juzgado competente por el lugar de los hechos o a un juzgado competente de guardia, porque me dice la ley que tengo que ir al juzgado de guardia. Y después tendré que iniciar un procedimiento X, que el juez diga: este es el competente, este es el procedimiento que tiene que llevar este asunto, ¿vale? Este y no otro. Surge el concepto de competencia y normas de competencia. Cuando nos toque verlo en civil o en penal, ¿vale? Ampliaremos todas estas informaciones. La parte de normas de competencia y órganos competentes es importante, ¿vale? La iremos viendo y verán que es bastante sencillo. Ese es el principio de exclusividad jurisdiccional. Ellos y solo ellos, y juzgados y tribunales determinados por la competencia. La segunda de las razones organizativas o principios fundamentales organizativos es el monopolio, es la otra cara de la moneda. Hablamos de exclusiva competencia, el monopolio jurisdiccional sería competencia excluyente, ¿vale? No ejercerán ninguna otra función que la de dictar sentencias y hacer ejecutar esas sentencias. A ellos no les corresponde elaborar un reglamento, a ellos no les corresponde suplir una ley en la que no se ha contemplado un aspecto, ¿vale? Un vacío legal. No, ellos no tienen esa capacidad. Ellos dictarán sentencias solamente, ¿vale? Bueno, pues en principio tendrán esas funciones, exclusiva y excluyente. Como tercer principio nos habla la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 117.5 del principio de unidad jurisdiccional. Esto es muy fácil de aprendérselo. ¿Cómo es posible que un juzgado sea de una manera en Bilbao y sea de otra manera en El Hierro? ¿Vale? Esto no puede ocurrir. O que dicten una sentencia en un sitio de una manera, otra sentencia en otro sitio y nunca se solucione cuál es, ¿vale? Tiene que existir un funcionamiento de los tribunales para que tengas la misma justicia en todos los sentidos, la misma administración de justicia, los mismos tribunales o comportamiento de los jueces y tribunales en un sitio de España que en otro sitio de España, ¿vale? Así, pues todo eso lo englobamos en la unidad jurisdiccional. Lo importante de esto es saber que toda la organización y el funcionamiento se va a orientar a esto, a que exista una unidad en todo el territorio nacional sobre cómo se imparte justicia, cómo funcionan los juzgados de un sitio y de otro. Ojo, esto no quiere decir que en Madrid haya más juzgados que en Tenerife, obviamente, pero no hablamos de cantidad, no hablamos de si el edificio es moderno o es viejo, hablamos de cómo funciona, cómo se organiza, ¿vale? Hay un juez, hay unos funcionarios que serán mejores, que serán peores, pero si tú vas a un juzgado en Madrid, es exactamente igual que si vas a un juzgado en Barcelona, en Cuenca o en Valencia, ¿vale? Eso es lo que tenemos que saber. Cuando estudiemos al Supremo, que es el órgano superior de los que sí son jueces y tribunales, órganos jurisdiccionales, veremos que hay una sala de lo militar, es decir, para todos los asuntos
en los que está metido el ejército y los militares, ¿vale? Lo digo así, pero bueno, es para la rama penal del ejército y sus integrantes cuando cometen algún tipo de delito, es más especial que si no fueran militares. Entonces existe una jurisdicción militar. Existe un código penal militar y una sala en el Supremo para esta jurisdicción. Además de eso, existen unos tribunales castrenses que suplen a los penales y suplen a los juzgados de instrucción cuando los implicados pues son militares de uno u otro rango. Pues bueno, pues nos dice que para que esto también sea unidad, pero reducida al ámbito castrense, a lo militar, la ley regulará cómo tienen que funcionar y también regulará las cuestiones que ahora conocemos y que antes no sonaban a chino, los estados de sitio, en este caso artículo 116, y alarma o excepción que nos han tocado en algunas ocasiones vivir. Bueno, los que se estudiaron la Constitución ya saben el artículo 116 que regula estos tres estados de alarma, sitio y excepción. Son muy, muy específicos y hay algunas preguntillas sobre eso, pero bueno, no entran mucho ahora en esto, no tiene mucho que ver con esto. Bien. El cuarto principio es el deber de colaboración. Esto no se aplica a jueces y tribunales, sino que es un derecho que ellos tienen, una obligación para todos los demás. Nos dice muy sencillo, lo que dice un juez hay que cumplirlo, ¿vale? Es obligado a hacerle caso al juez o al tribunal. Lo establece la Constitución. El hecho de que lo diga la Constitución quiere decir que es un deber de los que más protegidos están. Eso se tiene que cumplir. Desde el artículo 118 lo tenemos y luego en el 17 de la Ley Orgánica lo vuelve a repetir, ¿vale? En la Constitución nos dicen que es obligatorio cumplir las sentencias, si no, no funcionaría nada de esto. Tanto las sentencias como otras resoluciones que dicten. Y fíjense el concepto que nos pone ya aquí. Todas aquellas sentencias y demás resoluciones firmes, ¿vale? Esto lo vamos a tener presente en casi todos los procesales que estudiemos, en casi todos los temas de derecho procesal, de procedimiento, lo vamos a tener. Y distingue a las sentencias y resto de resoluciones en dos, las divide, las que son firmes y las que no lo son, ¿vale? Las firmes van a ser todas aquellas que han adquirido firmeza y eso significa que no se pueden recurrir, ya no cabe interponer un recurso para cambiarlas. Han adquirido firmeza, quiere decir que no solo son definitivas porque han terminado el procedimiento, sino que también son firmes. Ya no existe recurso o se ha puesto y ya se ha desestimado, ¿vale? Ya se ha terminado ese recurso. En contraposición a las resoluciones firmes, tenemos aquellas que no son firmes. ¿Cuáles son esas resoluciones o sentencias? Aquellas contra las que sí cabe establecer un recurso para que otro órgano superior la vuelva, revise lo que se ha hecho y decida si esa sentencia se confirma o hay que cambiar algo, ¿vale? Por ahora nos vale con eso. Hay otro concepto que es el de carácter definitivo o no de la resolución. Ya nos tocará estudiarlo, hoy no es el momento. Bueno, pues hay que hacerle caso a los jueces y tribunales. También hay que colaborar con la Administración de Justicia. Obligación de todos de prestar colaboración requerida. Es más, en muchos casos, cuando no colaboramos, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, podemos incluso incurrir en la comisión de uno o varios delitos del ámbito penal, claro, incurrir en responsabilidad penal. Por lo tanto, cuando nos pidan colaboración o nos manden cumplir algo desde un juzgado, tenemos que hacerlo, ¿vale? Bien, la ley orgánica nos lo plantea un poquito más ampliado. Se refiere a todas las personas y también a todas las entidades, personas jurídicas, tanto públicas como privadas. Todos están obligados, en la manera en que establezca la ley, a colaborar con los jueces, pues bien sea en un procedimiento, bien sea en una ejecución, que es otro procedimiento, pero ya ejecutando lo que hemos juzgado, y nos detalla un poco, pues, que hay que respetar al máximo pues todas las sentencias de los juzgados. Se refiere a administraciones públicas, se refiere a autoridades y funcionarios, es decir, a todos los que están en otras administraciones. Lo que no tiene sentido es que en un juzgado se resuelva que un terreno pues no puede ser recalificado de rústico a urbano y el ayuntamiento donde está ese terreno autorice a construir viviendas.
no sé si me explico, no estaría respetando esa sentencia que ha sido firme, ¿vale? Por lo tanto, incurriría en bastantes responsabilidades y quizás en algún delito también, ¿vale? Si no respetara o cumpliera esa sentencia. Es un ejemplo, pero hay miles, pues con lo que, o una empresa determinada, lo que sea, ¿vale? No sé si estamos entendiendo o no hay ninguna duda, Sí. o se me ha ido la conexión. Un poco puede que la gente que esté empezando nueva le suene muy chino. Por así decirlo. Yo Sí. ya les dije antes que yo les recomiendo que la clase la sigan un poco con, ahora mismo lo que estaba hablando Frank es Constitución, del artículo, yo la he estado siguiendo, el artículo 117, digamos que vamos por el 119, vamos a empezar. 117, 118, lo que pasa que hoy no se corresponde mucho, pero ya en cuanto cojamos carrerilla, sí. Efectivamente, esto va, el sistema va a ser ustedes con la ley en casa y nosotros con, si ustedes tienen que seguir la clase siguiendo la ley. También tienen el tema, en casi todos los temas está un tema hecho que incluye los artículos, o sea que por donde ustedes quieran. Y ya luego, se irán ustedes acoplando. En la plataforma, ya yo les voy a poner, por ejemplo, para esta semana, no es mucho, se tienen que ver del 117 al 127. Aunque no lo hayamos acabado en clase, se los marcamos 117 al 127. Por lo menos leerlos. Y si pueden hacer algún test, pues háganlo. ¿Por qué? Porque eso, cuando lleguen a clase el martes, les va a sonar cosas que han leído, le van a sonar muchísimo con la clase. Igual que mirarse el artículo ya se lo mandaré todo esto al grupo, del 1 al 26 de Ley Orgánica del Poder Judicial, pues también pegarle una leidita tranquilito, despacito, y luego en la plataforma, si van al curso de test, van al tema 6 y ya se encontrarán. El primer test que tienen es el del artículo 117 al 127. Y luego uno de ley orgánica que va del 1 al 26. Es todo preguntas relacionadas con esas dos materias que les vamos a mandar. De ley orgánica del 1 al 26 no hemos visto prácticamente nada, vale, pero si ustedes se lo leen, les va a costar mucho menos o incluso traer dudas el martes a clase para que la materia se le vaya refrescando un poco, porque si no, recibir todo esto a palo seco así, el que no lo haya visto, pues le va a suponer un palo duro. Cuesta un poquillo, pero bueno, tranquilidad que estamos empezando. Lo que no sé es cómo se ve esto ahora. ¿Se ve pequeño? Y ahora se ve bien. ¿Pero a pantalla completa? Sí, con nosotros en un lateral, pero se ve la diapositiva bien. No, es que a mí se me escapó esto, no tengo los controles. Bueno, tengo esto, pero no tengo para ir pasando. Déjame gestionar esto. Volverlo aquí. ¿Quiere comentar algo en el chat? Lo puede comentar tranquilamente, cualquier duda o lo que sea, sin problema, o hablarlo directamente por el micrófono si alguno utiliza el micrófono. Coño, no me deja volver a... Atrás. Que siempre que vayamos viendo temario, es importante ir haciendo unas preguntitas también relacionadas con el tema. Yo, por ejemplo, si les digo ahora de en qué título se regula el Poder Judicial en la Constitución, pues rápidamente me tienen que contestar. Ahora sí. Muy bien. Bueno, ¿les parece que nos terminemos los principios estos y paramos ahí antes de meternos en el Consejo General del Poder Judicial? Miren, muy fácil. La justicia será gratuita, en todo caso, siempre y para todo el mundo. Ojo, no. Cuando así lo disponga la ley, ¿vale? La justicia será gratuita cuando lo disponga la ley. ¿Cuándo lo dispone la ley? Pues bueno, hay veces que dice que la jurisdicción penal
es gratuita cuando me acusen o cuando yo interponga una denuncia, ¿vale? Casi en todos los casos. Realmente penal en todos los casos es gratuita, ¿vale? También dispone que será gratuita cuando se aplique la asistencia jurídica gratuita, cuando yo no tenga medios o recursos para poder defenderme o ir a un juzgado, litigar en definitiva, pleitear contra alguien o defenderme de alguien. Hay una ley y hay una dotación presupuestaria para cubrir todo esto. Perdón. Pero hablamos muchos otros casos en los que la propia ley me diga que tengo que pagar un depósito o que tengo que pagar una tasa simplemente por el ejercicio de la jurisdicción civil en este caso. Ya hoy en día se paga una tasa que es un modelo del Ministerio de Hacienda, la tasa 696, y que obliga a casi todas las entidades jurídicas, cuando inician un procedimiento, determinados procedimientos, a realizar ese pago, por el simple hecho de utilizar la justicia, ¿vale? También existen otros gastos que son obligatorios por ley. Cuando yo quiera recurrir, tengo que generar o ingresar un depósito obligatorio para recurrir. Es pequeñas cantidades, pero son gastos, ¿vale? Que eliminan ese concepto de gratuito. Ahora, cuando la ley lo dice y para los que no tienen recursos, siempre será gratuito. En este articulito siempre me paro cuando estamos empezando porque surge por primera vez el concepto que nosotros llamamos coletilla, ¿vale? Aprenderse que un artículo siempre puede llevar una trampa, ¿vale? En este caso nos dice, la justicia será gratuita, perfecto, cuando lo diga la ley, primera coletilla. Y luego nos añade una de las más famosas que van a ver ustedes. Y en todo caso, es decir, para cualquiera que no tenga recursos para litigar. De aquí nos pueden hacer un montón de preguntas trampa. Es decir, la pregunta puede ser, ¿la justicia será gratuita? Y la respuesta, sí, en todo caso. Sí, aunque no lo disponga la ley. O en algunos casos, para los que no tengan recursos. Y la última diría, no, ninguna es correcta. Pues ahí es donde estamos. ¿Por qué? Porque han jugado con las coletillas para convertir en falsas muchas respuestas que aparentemente nos parecen correctas. ¿La justicia será gratuita? Sí, pero ojo, con coletillas. Cuando lo diga la ley y, en todo caso, para los que no tengan recursos. Fuera de esas dos cositas, habrá casos en los que haya que pagar algo y no sea completamente gratuito. ¿Se entiende más o menos? De coletillas de estas nos veremos montones, ¿vale? Porque hay muchos truquitos en ese sentido. Miren, en cuanto a que el actuar de los juzgados tiene que ser en todos sitios público y oral. Esto no siempre es así, hay procedimientos en los que no, y se constituyen a modo de excepciones, pero la norma general, que esa es otro tipo de pregunta, con carácter general o la norma general nos dice que, ¿vale? Entonces ahí tenemos que acudir a lo que se habla en general, lo que dice, pues yo qué sé, pues por ejemplo la ley de enjuiciamiento civil para la mayoría de los casos. Luego hay otras cositas que pone a modo de excepciones. En tal caso no se hará esto. Cuando haya no sé qué, no se hará esto. Pero para el resto, para la mayoría, lo normal, sí. ¿Vale? Con carácter general. Otra de las coletillas famosas que iremos viendo, sobre todo en los test. Pues bueno, con carácter general, dice el 120, que las actuaciones son públicas. Es verdad, nosotros hemos oído que, por ejemplo, el caso de las niñas desaparecidas y del chico el Jimeno del barco y tal y cual, está bajo secreto de sumario. Bien, eso significa que nadie puede acceder a eso, que se está investigando y tiene unos plazos de secreto de las actuaciones. Eso es una excepción. Lo normal, que sean públicas. Lo normal, que con un interés justificado puedas acceder al contenido de las actuaciones. Siempre y en todo caso, no, ya veremos que está regulado, pero la ley dice que son públicas. Luego pone la coletilla de con las excepciones que se prevean en las leyes de procedimiento. En civil tendremos una, en penal tendremos otra, etcétera, etcétera. Dime. Eso es importante, lo que acaba de decir ahora Frank, la coletilla. Quédense con eso en la pregunta. ¿Las actuaciones judiciales serán públicas? Siempre, nunca. En todo caso, sí, pero con las excepciones. Esa es la que hay que... Luego el sí con las excepciones que prevén las leyes de procedimiento. O sea, esas coletillas en las preguntas, porque les van a poner un sí a secas ahí que los va a hacer dudar. Dudar, sí.
Es importantísimo lo de la coletilla en la respuesta. Efectivamente. Ahí tenemos también otra ventaja, y es que los tribunales que nos ponen los exámenes en cada oposición cada vez más tienden a irse al literal de la ley, es decir, a lo que pone literalmente el artículo, con lo cual es una ventaja para nosotros, pero también es verdad que nuestros artículos están llenos de coletillas en el sentido de, en todo caso, siempre, nunca, no podrá, si podrá, plazos de 10, 5 días que nos hacen confundir. Ahí es donde al final de la preparación afinaremos mucho, ¿vale? Pero ahora estamos al principio. Lo que tenemos que quedarnos es con la forma de ir estudiando, ¿vale? Sabiendo que el tribunal me va a preguntar muy literal, cuanto mejor me aprenda el artículo, mejor iré para el examen, eso está claro, ¿vale? Con respecto a la publicidad y la oralidad es que se habla, ¿vale? Como yo llevo hablando todo este rato, en los juicios se habla, en la mayoría de comparecencias se habla, en las vistas del Supremo se habla, ¿vale? La tradición oral, eso nos viene desde el derecho romano hasta hoy, y se ha demostrado que es la mejor forma de comunicación que existe, oral, ¿vale? Eso no quita que los juzgados estén llenos de papel, porque al final todo lo que se habla se documenta. Hoy en día, y ya llevamos bastantes años en este procedimiento, en este proceso de cambio, estamos a caballo entre el papel y lo digital, pero de una o de otra manera se sigue documentando, ¿vale? Lo que hablamos en la sala, el juicio que se celebra en la sala, bien se grabe, bien se escriba, bien se documente telemáticamente, se está hablando entre un juez y un abogado, entre el Ministerio Fiscal y la víctima, o el acusado, o el detenido, lo que sea. Se habla, ¿por qué? Porque es el mejor método, junto con el principio de inmediación, es decir, estar presente y ver el lenguaje gestual, la forma de comportarse, si la persona está nerviosa o no está nerviosa, ya lo veremos, sobre todo en penal, eso es importantísimo para averiguar la verdad de las cosas, en la instrucción que hacemos nosotros, por ejemplo, pues ya iremos viendo que es la mejor manera de lograr la verdad y conseguir una resolución justa, en el sentido de que una vez averiguada la verdad, lo más sencillo es dictar esa sentencia, porque ya sabes por dónde va. Será el procedimiento predominantemente oral y le añade la coletilla, sobre todo en materia criminal, ¿vale? Cuando nos jugamos un asesinato, unas lesiones graves, un delito en materia sexual, por ejemplo, cosas muy graves, o un desfalco en una empresa de muchos millones, una ruina económica por un robo, en definitiva, delitos graves porque han perjudicado mucho y sobre todo porque las penas que se imponen son bastante punitivas, son un castigo importante, tanto con la prisión como con las multas elevadas, etcétera, etcétera, pues ahí es donde sobre todo habrá que practicarlo todo de manera oral. Como digo, eso no quiere decir que no se grabe, que no se documente por escrito, que no se vaya haciendo en paralelo un procedimiento, bien sea digital o bien sea en papel. Ahora mismo les digo que estamos a mitad. Se está haciendo una parte, queda grabada en el ordenador, en nuestro sistema, otra parte sigue estando en el papel porque hay cosas que todavía no se pueden trasladar directamente al famoso expediente digital. Bueno, por último, en este principio de publicidad y oralidad, nos dice que las sentencias, que es la resolución final de la mayoría de procedimientos, es la sentencia, ¿no?, por la que se condena o absuelve, bien en el ámbito penal, bien en el ámbito civil. Dice que serán siempre motivadas. Un juez nunca va a poder decir, como en la Edad Media, que le corten la cabeza porque lo digo yo. Esa era la sentencia. No tengo que fundamentar lo que hizo mal esa persona, sino condenado directamente. No, no, eso ya cambió y se le exige al juez, al magistrado o al tribunal que motive, que diga por qué considera que tuvo que tomar una condena en lugar de una absolución, ¿vale? Por último, dice que se pronuncian en audiencia pública. Eso significa, ya no se hace, pero se supone que se leen delante de todo el que quiera estar presente en la sala o en el tribunal que la va a dictar, ¿vale? Esto, lo normal es que se publique en la colección que deba ser, en el boletín oficial o donde tenga que corresponder. Con eso ya está cumplido. La palabra esa motivada se lo van a encontrar en procesal cada 2x3, un auto motivado, un decreto motivado. Acuérdense que siempre es de lo que acaba de decir Fran ahora,
una resolución motivada es el por qué. O sea, tienen que explicar por qué se aplica esa norma. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Efectivamente. Bueno, y los dos últimos. Uno que ya hemos visto para los jueces, nos lo aplica también para la funcionalidad de todos los juzgados. El principio de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Quién responde? La Administración de Justicia, pues responde el Estado. Los daños que se causen por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, una indemnización a cargo del Estado. Recordar que ya dijimos aquí que si luego se determina que la culpa es de un funcionario, de un magistrado, de un funcionario de otra administración, etcétera, etcétera, se puede repetir contra ellos lo que pagó el Estado, intentar cargárselo a la persona que consideramos que tiene la culpa, ¿vale? Bueno. Esa pregunta cayó en un examen. Esta. Ok. Y por último, en cuanto al origen popular de la justicia, no podríamos entender el Poder Judicial, que es el que realmente pone límites a lo que cada uno quiere o no quiere hacer, perjudicando a otros, bien sea en el ámbito civil, administrativo, laboral, etcétera, etcétera. La interpretación y aplicación de las normas, condenando, si es preciso, a la persona que se pasa, vamos a decirlo así, no se podría entender sin un origen en las propias mayorías sociales, en la propia ciudadanía, que es una palabra que a mí no me convence del todo, pero sí en todos los que formamos una sociedad, los ciudadanos que pertenecemos ahí o la inmensa mayoría, ¿vale? Por eso, desde la Constitución ya se nos dice que la justicia viene del pueblo, emana del pueblo. Es lógico que nosotros nos refiramos a los tres poderes, ¿vale? El Ejecutivo lo elegimos, el Legislativo hemos elegido al Ejecutivo y conforma Parlamento-Congreso, pues también está, en cierta forma, nuestra soberanía como pueblo está traducida ahí. Y el Judicial es la transformación, pues, a través de un sistema que hemos nosotros puesto para que aquellas personas que se conviertan en jueces y que se conviertan en magistrados o tribunales, les delegamos o les damos esa potestad jurisdiccional. Por lo tanto, al final sí que es cierto que emana del pueblo, tal y como dice la Constitución. Además de eso, las distintas leyes, la Constitución y la ley orgánica, nos permite participar en la justicia. Si bien acabamos de decir que solo los jueces pueden dictar sentencias, sí que hay una institución en la que se nos permite participar junto al juez en la conformación casi de la sentencia. Y digo casi porque no quiero entrar en el tribunal de jurado, pero saber que existe el tribunal de jurado configurado por personas que no son jueces y no son magistrados, que participan de determinada forma en la administración de justicia. Ojo, no van a dictar la sentencia, eso solo le corresponde, como hemos dicho, al magistrado presidente, en este caso, al magistrado del tribunal de jurado, pero sí que van a tener una participación importante como jurado, ¿vale? Si ustedes han visto alguna película de tribunal de jurado, pues sí se imaginan a esas 9 personas ahí viendo todo el juicio y son importantes, ¿vale? En la ley de tribunal de jurado son importantes porque dictan el veredicto, que no es la sentencia, pero sí que influye en la sentencia, ¿vale? Es el veredicto de culpabilidad, si es culpable o no. Ya luego la pena que le pongan, cómo la cumple, etcétera, etcétera, es cuestión del juez, ¿vale? Esa es una de las formas de participar en justicia de un simple ciudadano. Y otra manera es con unas cositas que están muy anticuadas, que son residuales, pero que existen y que nos pueden preguntar. Los tribunales consuetudinarios y tradicionales. No se compliquen, aprendérselo de memoria y punto pelota. Son el Tribunal de Aguas de la Vega Valenciana y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Ambas instituciones son tribunales de costumbre. Consuetudinario quiere decir que siempre se hizo así y se ha mantenido. ¿De qué vienen estos dos tribunales? De cuando había problemas, pues efectivamente, con las aguas, con la canalización de aguas, con el reparto de aguas de regadío, tanto en la Vega Valenciana como en la región o comarca de Murcia, ¿vale? Los hombres buenos, pues se ha ido respetando esas decisiones, les hemos dado valor consuetudinario, es decir, la costumbre de acudir a ellos para resolver ese tipo de problemas, ha hecho que se mantenga.
pues bueno, pues se sigue manteniendo y tienen ahí su importancia en resolver ese tipo de conflictos, ¿vale? No son sentencias del tipo de sentencias judiciales, de órganos judiciales, pero se mantienen como participación y resolución de conflictos. ¿Ok? Por su parte, el artículo 19 nos introduce el concepto de nacionalidad española, bueno, para introducir la acción popular. La acción popular es un mecanismo de iniciar un procedimiento penal o personarse en un procedimiento penal en el que directamente yo no tengo un perjuicio o un daño sufrido como víctima o como perjudicado de esos delitos, pero sí que considero que es necesario que se persone pues determinada organización no gubernamental, manos limpias en terrorismo, consumidores en casos de consumidores, y ejercer en nombre de todos, no en nombre de alguien en concreto, sino de todos los consumidores, todos los perjudicados, todas las víctimas de terrorismo que me representan, en fin, personarnos y ejercitar lo que se denomina la acción popular. El pueblo contra sería la traducción al americano de esta acción popular, ¿vale? Bueno, pues estos 8 principios con estos articulitos, que es de donde salen las preguntas, deberíamos darle una buena lecturita y hacer tanto los temas de constitución de esos títulos como los primeros del tema 6, que son los que llevan estos articulitos, ¿vale? Yo creo que me paro por aquí hoy, que para ser el primer día está bastante bien, creo yo. Y bueno, paramos aquí la grabación, si te parece, Seo. A ver. Aquí, pausar.